La vida en el interior del corazón de Jesús. En este capítulo meditaremos las virtudes teologales, la fe. En el capítulo anterior vimos que la fe y el amor son las que nos introducen en el corazón de Jesús, nos hacen recorrer sus misteriosos senderos y nos descubren las riquezas inapreciables que en Él se encierran. Examinemos una por una esas virtudes divinas. En uno de los capítulos anteriores hablaba del peligro gravísimo que tienen las almas de declinar del plano sobrenatural, dejándose llevar por los dictados de la naturaleza humana. Debo decir ahora que no solamente hay que huir del humano en ese sentido, sino que es preciso que las almas penetren más y más en el orden sobrenatural. La Sagrada Escritura repite en muchas ocasiones que el justo vive de fe, y en efecto, la vida espiritual, la vida sobrenatural es vida de fe. Como insiste San Pablo en esta verdad y cómo trata de inculcarnos esa virtud. Hasta en algunos pasajes pudiera creerse que el santo exagera al darle tanta importancia a la fe, como si toda la santidad se redujera a ella. Hechos de los Apóstoles 2:4, Gálatas 3:11, Romanos 1:17 y Habacuc 10:38. Realmente la fe es el fundamento y la base de la vida espiritual, como lo enseña Santo Tomás de Aquino. No hay virtud que no tome su savia de la fe, y para poder crecer en las virtudes es necesario mirar su objeto a la luz de la fe. Así, por ejemplo, si vemos a las criaturas a la luz de la fe, descubriremos su vanidad y nos desprenderemos de ellas, conociéndonos a nosotros mismos con la misma luz. No nos tomamos en cuenta y llegamos hasta despreciarnos, poniendo así los cimientos de la verdadera humildad. La fe nos descubre la hermosura de Dios y enciende en nuestros corazones su amor, mirando así a Jesucristo. En Él aprenderemos mejor que en cualquier tratado de las virtudes. Las virtudes vistas por la fe en Jesús tienen un encanto y un atractivo especial, de manera que no nos sentimos movidos a practicarla con gusto y perfección. La fe es, pues, necesaria para todas las virtudes y para toda la vida espiritual. No quiero considerar la fe bajo este punto de vista, porque no viene a mi propósito. Lo que principalmente quiero ahora es manifestar cómo la fe nos introduce en el interior del corazón de Jesús, cómo es el principio de la oración, de la contemplación, de la vida interior, porque por la vida interior penetramos en las profundidades de ese corazón santísimo. Recordemos aquel pasaje tan hermoso de San Pablo a los Efesios. Después de pedir el apóstol, postrado de rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que seamos corroborados por el Espíritu Santo en el hombre interior, agrega: que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Efesios 3:17. Por estas palabras, el apóstol nos enseña claramente que Cristo habita en nosotros por la fe, pero que correlativamente podemos afirmar que nosotros, por la fe, también habitamos en el corazón de Cristo, porque esto es mutuo, porque son dos cosas que lógicamente se desprenden una de la otra. Si Cristo habita en mi corazón, yo habito en el corazón de Cristo. San Agustín dice: Cristo habita en mí porque soy su templo. Yo habito en Él porque soy miembro de su cuerpo. Pero ser miembro de su cuerpo y ser su templo son cosas que están tan íntimamente enlazadas que no pueden estar una sin la otra. Así como Cristo habita en nosotros, en nuestros corazones por la fe, así nosotros entramos al corazón de Cristo por la fe, que es la única luz que nos guía en el orden sobrenatural. No digo que la fe es una de las luces
que tenemos en el orden sobrenatural o que es la más segura y la más firme, sino que afirmo que es la única luz que tenemos en este mundo, en el orden sobrenatural. Hay una luz, la de la profecía, pero por una parte se reduce también a la fe y por la otra es un carisma que nuestro Señor concede solamente a pocas almas y no precisamente para su satisfacción, sino más bien para provecho de los demás. Por eso, de todas maneras, no tenemos en la tierra otra luz que la fe. Esta luz se hace viva, clara, penetrante, espléndida, cuando la acompañan los dones del Espíritu Santo. Pero también esta luz de los dones no es en el fondo cosa distinta de la luz de la fe. Precisamente la fe es la virtud que tiene el mayor cortejo de dones. Todos los dones intelectuales, sabiduría, entendimiento y ciencia vienen a ayudar a la fe y a quitarle sus imperfecciones. Porque la fe tiene imperfecciones cuya causa debemos buscarla en nosotros mismos. La fe tiene que adaptarse a nuestra pequeñez y a nuestro modo de entender. Es además oscura. Para quitarle estas imperfecciones vienen en su ayuda los dones del Espíritu Santo. Pero los dones intelectuales, aunque perfeccionen la luz de la fe y la hagan clarísima, penetrante, dulce y amorosa, tienen que basarse siempre en la luz de la fe. Así pues, mientras vivamos en este mundo, no tendremos más luz que esta. En el cielo vamos a tener otra luz, la luz de la gloria, sin imperfecciones, sin eclipses, con esplendores celestiales y eternos. Pero mientras llega para nosotros ese día, tenemos que caminar en este mundo con la luz de la fe. No hay otra manera de contemplar el cielo y de conocer las cosas divinas. Por eso San Pedro compara la luz de la fe con una lucecilla que arde en medio de las tinieblas. El apóstol conmovido se acordaba de la voz que había escuchado en el Tabor. Oímos la voz que venía del cielo cuando estábamos con él en la montaña santa. Añade, sin embargo, enseguida, pero tenemos otra palabra más firme, oigámoslo bien. Algo más firme que la voz escuchada en el Tabor, la palabra de la fe, a la cual es preciso que atendamos como a una luz que brilla en un lugar tenebroso, hasta que apunte el día y el lucero de la mañana ilumine nuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, 18 al 19. Ese lucero que no tiene ocaso, como canta la iglesia en la vigilia pascual, ese lucero que es Jesucristo mismo, brillará en el día de la eternidad. Pero, entre tanto, tenemos que atenernos a la luz de la fe, que, aunque sea una lucecilla que lucha en medio de las tinieblas, es, sin embargo, una luz cierta, segura, que nunca se apaga, que no sufre eclipses, que no nos abandona jamás y en la cual podemos confiar plenamente, porque es una palabra más firme que la que escuchó San Pedro en la cumbre del Tabor. Se puede objetar, ¿cómo no ha de ser firme también la palabra del Padre Celestial que se dejó oír en el Tabor? Sí lo es, pero el apóstol quiere inculcarnos que más que las visiones, más que las revelaciones y todas las gracias extraordinarias que puede Dios conceder a las almas, es más segura la fe, y ante todo hay que atenernos a ella. Quizá digamos, ¿por qué nuestro Señor nos dejaría esa lucecilla vacilante teniendo que caminar por senderos tortuosos y resbaladizos en medio de tantos peligros y en la oscuridad de este mundo? Porque a las veces pensamos que la fe es una lucecita que apenas alumbra, y aún hay ocasiones en que nos figuramos que se ha apagado, cuando penetramos en una gruta
oscurísima, iluminados únicamente con la flama de una vela. Nos parece que casi se apaga, cercada por densas tinieblas y agitada por el viento, de manera que apenas se alcanza a iluminar un poco. Así nos imaginamos la fe como una lucecilla vacilante en la noche peligrosa y triste de la vida. Pero nos equivocamos. Con la fe lo tenemos todo, porque la fe, como dice la Sagrada Escritura, nos da ya la sustancia de todo lo que esperamos en la eternidad. Habacuc 11:1. Quiero que nos fijemos en esto, para que aprendamos a apreciar la fe y a utilizarla en nuestra vida espiritual. Todo lo que los bienaventurados contemplan en el cielo, nosotros lo vemos también en sustancia por medio de la fe. ¿Qué es lo que los bienaventurados contemplan en el cielo y lo que constituye su felicidad? Ven a Dios Padre Todopoderoso y a Jesucristo, su único Hijo, y al Espíritu Santo, y todo lo demás que nos enseña el credo. Eso es lo que ven. Y eso que ven ya lo sabemos nosotros. Está contenido en la fórmula de nuestra fe, en el credo. Todo lo que vamos a ver en el cielo lo sabemos ya, en medio de sombras, pero ya poseemos la sustancia de lo que esperamos. Todas esas verdades aparecerán allá en plena luz, en todo su esplendor, pero desde ahora las conocemos ya. Un ejemplo nos lo hará ver con más claridad. Supongamos que vamos a visitar una ciudad desconocida, pero llegamos de noche, en una noche oscura que deja, sin embargo, una semiclaridad, y guiados por ella, recorremos la ciudad, sus calles, sus plazas, sus edificios, etc. Al día siguiente la volvemos a ver en pleno día. Es una visión muy distinta, más clara, más precisa, más espléndida, pero en sustancia ya habíamos visto la ciudad entre las sombras de la noche a media luz, pero de algún modo ya la conocíamos. De la misma manera, lo que en el cielo veremos a plena luz, lo vemos ya en la tierra, pero en medio de sombras. Sin duda que esa mirada no nos satisface, no nos hace felices, como nos hará la luz espléndida de la gloria. Pero veremos entonces lo mismo que ya vemos ahora entre las sombras de la fe. En sustancia, sabemos lo que saben los bienaventurados. La víspera de la pasión, nuestro Señor dijo a sus apóstoles: ya no os llamaré siervos, porque el siervo ignora lo que hace su Señor. Yo os he llamado mis amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Es algo grandioso, estupendo. Todo lo que Jesús oyó del Padre nos lo ha dado a conocer. Luego los secretos de la esencia divina, los arcanos de la Trinidad, la palabra sustancial que es el Verbo de Dios, todo lo que Jesús oyó del Padre nos lo ha dado a conocer. Jesús no miente. Los cielos y la tierra pasarán antes que pasen sus palabras. Mateo 24:35. Tampoco tratemos de desvirtuar la majestad de esa frase con reservas y con limitaciones. No. Todo lo que oyó del Padre Jesús nos lo ha dado a conocer. Jesús no es como nosotros. Nosotros somos reservados, a las veces por prudencia, a las veces por egoísmo y no sé por cuántos otros motivos más. Qué difícil es que abramos nuestro corazón de par en par. Casi siempre presentamos lo que nos conviene. Qué rara es la vez en que entregamos totalmente el corazón, en que lo abrimos sin reservas. Jesús no es así. Jesús tiene siempre su corazón abierto, nos lo entrega íntegro, nada se reserva, no oculta nada en los celestiales. Repliegues de su alma.
Yo os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Juan 15:15. No hay intimidad comparable con la intimidad del corazón de Jesús, porque se nos entregó por completo, porque nos lo abre de par en par, porque no tiene secretos para sus amigos. ¿Podemos objetar? ¿Cómo es eso? Nos ha dado a conocer todas las cosas que oyó del Padre. ¿Y sabemos tan poca cosa? ¿Cuántas veces nos lamentamos de nuestra ignorancia? Si supiéramos todo, si no viviéramos en medio de estas sombras, como dijo alguno, no sabemos el todo de nada. Es decir, no conocemos una cosa completa, no hay nada que conozcamos plenamente. Aún en las cosas naturales, andamos en medio de sombras, sabiendo las cosas a medias, ni sabemos lo que es la luz, ni conocemos a punto fijo lo que es la electricidad, ni a pesar de los grandes conocimientos modernos, sospechamos lo que hay en esos astros misteriosos que surcan el espacio. Aún en el orden natural no sabemos el todo de nada. En el orden sobrenatural, mucho menos. ¿Qué llevo en mi alma? ¿Qué soy delante de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? ¿Cuáles son los verdaderos caminos de la vida espiritual? ¿Cuántas sombras? Oímos decir muchas cosas. Los hombres con frecuencia se contradicen, al menos en apariencia, disputan entre sí y no llegan a ponerse de acuerdo, y en medio de tanta palabrería nos quedamos casi en la misma ignorancia. ¿Cómo es que nuestro Señor nos dijo todo lo que oyó del Padre Celestial, cuando a nosotros nos parece que no conocemos ni siquiera los rudimentos de las cosas divinas? Es que nosotros no escudriñamos nuestros tesoros. Imaginémonos a un hombre que tuviera una magnífica biblioteca en donde se encontraran los mejores libros que se han escrito sobre la tierra, pero el que los posee raras veces abre alguno de aquellos volúmenes para leer unos cuantos renglones, y este hombre se entusiasma por comprar alguna enciclopedia barata donde se dan algunas nociones para vulgarizar los conocimientos científicos. Y con esos rudimentos se entusiasma y dice: ¿quién pudiera conocer todos los secretos de la ciencia? Pero, ¿dónde estudiarlos? ¿Y esa biblioteca? Le dirían: aquí está todo el saber humano. Todo lo que la humanidad ha descubierto hasta el presente está en tus libros. Si no los lees, es culpa tuya, pero aquí está todo. Jesucristo nos ha dejado en los tesoros de la fe todos sus secretos. Todo lo que oyó del Padre allí está. Si no lo leemos, si no activamos nuestra fe, es cosa nuestra. Pero en realidad nuestro Señor nos ha abierto los tesoros de su corazón y nos ha descubierto los secretos divinos. ¿Sabemos cómo podemos recoger esa preciosa herencia de luz que nos dejó Jesucristo? Por la fe. De manera que por la fe abarcamos todo lo que Jesús oyó del Padre. No comprendemos todas las riquezas que encierra la fe, pero si la aviváramos y la desarrolláramos en nuestro corazón, nos haría entrar en la intimidad de nuestro Señor, porque nos descubriría los secretos de su alma. A las veces aparece en la iglesia un santo excepcional que trae como un mensaje del cielo, como una revelación que parece nueva. Es San Francisco de Asís, que viene a predicar las glorias de la pobreza. Es Santa Margarita María de Alacoque, que nos viene a descubrir el corazón de Jesús. Es Santa Teresa de Lisieux, que viene a enseñar a los hombres el camino de la infancia espiritual. Y decimos: ¡qué hermosa revelación! Bendito sea Dios, que nos tocó vivir en una época en que vinieron del cielo estas nuevas revelaciones.
son nuevas, pero en realidad la pobreza, el corazón de Jesús, la infancia espiritual, las riquezas de la cruz, todas esas cosas tienen más de 19 siglos porque están contenidas en el Santo Evangelio, están en el tesoro de la fe, forman parte de los secretos que Jesucristo nos reveló cuando nos hizo sus amigos. Pero somos tan torpes que lo que está contenido en el Santo Evangelio y lo que poseemos en nuestros tesoros, no lo utilizamos hasta que de una manera muy solemne vienen a decirnos: mira, atiende. Hace más de 19 siglos estás leyendo ese versículo del Santo Evangelio y no lo has comprendido. Fue preciso que nuestro Señor enviara a la tierra un santo especial para que te abriera los ojos y te hiciera ver lo que está escrito desde que Jesús pasó por este mundo. Porque después de todo, esas revelaciones no son sino comentarios de algún versículo o de algún pasaje del Evangelio. Si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Dijo Jesús en la ribera del Tiberíades, hace más de 19 siglos, y los hombres no lo habíamos comenzado a entender hasta que Santa Teresa del Niño Jesús nos lo vino a explicar. Y todavía con todas esas explicaciones nos quedamos a medias, somos muy torpes. Digo todo esto para que comprendamos cómo en el tesoro de la fe poseemos todos los secretos de Dios, pero no los utilizamos. Allí están, en nuestra biblioteca interior, todos los volúmenes que contienen los secretos divinos, pero no los leemos. Si aviváramos la fe, si la supiéramos apreciar, si viviéramos de ella, no nos haría falta nada. Mientras pasamos este lugar tenebroso del destierro, en la tierra no necesitamos nada. Nos basta la fe. Tiene todavía otra prerrogativa la fe. No solamente es finísima, como nos lo enseña el apóstol San Pedro. No solo abarca todos los secretos de Dios, sino que tiene otra prerrogativa. Nunca falta. Es una luz que nunca se apaga si nosotros no la apagamos voluntariamente en nuestro corazón. Dije que los dones del Espíritu Santo, los dones intelectuales vienen en ayuda de la fe, de manera que por medio de ellos nuestras almas tienen de tiempo en tiempo iluminaciones deliciosas, aquello mismo que nos dice la fe, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de sus dones. Lo vemos con más claridad. Descubrimos las maravillosas armonías que ligan entre sí las cosas espirituales, o bien desde las alturas de Dios nos asomamos, por decirlo así, para contemplar las cosas de la tierra. Son cosas bellísimas, pero no siempre podemos gozar de esas contemplaciones deliciosas. Nuestro Señor a las veces como que rasga los cielos y nos hace entrever el esplendor de la gloria, pero a las veces cubre nuestra alma con nubarrones. Esos mismos dones de Dios que llenaban de alegría y de luz nuestra alma, torturan nuestro corazón y, aunque esparcen su luz, es una luz oscurísima que no acertamos a comprender. De modo que esas luces pasan, cambian. La luz de la fe no cambia jamás, siempre brilla, siempre ilumina. Sea cual fuere la situación en que nos encontremos, que estamos en desolación, ahí está la luz de la fe. Que estamos en desconsuelo, ahí está la luz de la fe. Que caemos, la luz de la fe no se extingue. Que subimos, la llevamos con nosotros. Esa luz no nos abandona, ni siquiera el pecado mortal la arranca de nuestro corazón. Solo que voluntariamente querramos extinguirla, se apagará. Por eso es una cosa muy importante en la vida espiritual, saber vivir de fe. Uno de los principales problemas que hay en la vida espiritual, y creo que este problema es o ha sido
problema para todas y cada una de mis lectores es que hay ciertas ocasiones en que nuestro Señor se esconde. Parece que es el deporte favorito de Jesús. Las escondidas. Para nosotros es penoso que Jesús se esconda. Pasaríamos por todo, menos por eso. Con Él vengan cruces, pero sin Él sí se nos esconde. Creo que muchas veces hemos pensado que no habrá alguna forma de retener a Jesús para que no se esconda o de encontrarlo en donde quiera que se oculte. Eso habría que inventar. Un medio seguro de encontrar a Jesús en donde quiera que se oculte, porque así estaría resuelto el problema. Pues, hace más de 19 siglos que está inventado el procedimiento. Jesús se oculta a todo menos a la fe, de manera que en las desolaciones más tenebrosas poseemos la fe, y la fe lo descubre. Los rayos X penetran hasta los cuerpos más opacos y nos dicen lo que hay oculto en ellos. La fe penetra todas las opacidades de este mundo, por grosera que sea la corteza que cubre las cosas espirituales. La fe penetra esa corteza. A donde quiera que nuestro Señor se nos oculte, la fe lo descubre. ¿Por qué entonces no lo encontramos? Por dos motivos. Primero, porque lo queremos encontrar transfigurado y glorioso. Lo quisiéramos encontrar de modo que llenara de gozo nuestros corazones, tal como se apareció a los apóstoles y a las santas mujeres después de su resurrección. Y no debe ser así. A Jesús hay que recibirlo como venga. Hay que mirarlo como esté. No hemos de querer, como San Pedro, estar perpetuamente en el Tabor. Ya se lo dijo Jesús al apóstol que no sabía lo que decía, y a pesar de eso nosotros seguimos repitiendo en todos nuestros tabores la palabra del apóstol. Qué bueno es permanecer aquí. Mateo 17:4. Tenemos que recibir a Jesús como venga, sea el Jesús del Tabor, sea el Jesús de Getsemaní, sea el que caminaba silenciosamente sobre las aguas del Tiberíades aquella noche en que los apóstoles no lo conocían, o sea el Jesús resucitado que los llenaba de gozo y les traía la paz. Y ahí está el mal, en que queremos un Jesús a nuestro gusto. El segundo motivo es que no hemos aprendido a vivir de fe, es decir, a vivir de fe oscura. Porque si a la fe no nos le ponen algún aditamento que venga de los dones del Espíritu Santo o de sus frutos, si esa luz de la fe nos la ponen muy clara, muy dulce, muy atractiva, así sí sabemos vivir de fe. Cuando estamos consolados, entonces sí vivimos de fe. Vamos a la oración y la oración se nos hace corta. Nos parece que el tiempo vuela con una rapidez extraordinaria. Allí, a través de los velos eucarísticos, encontramos a Jesús, y si salimos de la capilla, en lo íntimo de nuestro corazón encontramos a la Santísima Trinidad. Y vemos el reflejo de Dios en las criaturas, en nuestro prójimo y aún en los seres inanimados. Nos sentimos llenos de Dios. Esa fe sí sabemos vivirla, pero que le quiten sus ayudas a la fe y nos dejen la fe oscura y austera, nos cuesta entonces mucho trabajo vivir esa fe y necesitamos un aprendizaje. Esta es precisamente una de las cosas que se aprenden en las desolaciones a costa nuestra. A costa de grandes sacrificios se aprende a vivir de fe oscura. Casi toda la doctrina de San Juan de la Cruz se puede reducir a esto. Hay que aprender a vivir una vida de fe oscura. Si aprendiéramos eso, entonces Jesús nunca se apartaría de nosotros. Lo encontraríamos en todas partes donde se ocultara, porque para la fe Dios no se oculta nunca. No lo sentimos, no produce en nosotros la impresión de dulzura que antes producía. No percibimos el perfume divino que esparce por donde pasa, pero la fe nos lo encuentra. A la fe no se le oculta nunca.
Necesitamos aprender a vivir de fe. Es una semiclaridad sin duda, pero una semiclaridad absolutamente suficiente para que podamos caminar. Es como cuando penetramos en una gruta donde hay una cierta claridad. Con esa nos basta para andar allí dentro, solo que al principio no se alcanzan a adaptar los ojos, acostumbrados a la luz de fuera. Necesitamos cerrarlos un poco, esperar a que desaparezca de la retina la impresión de la luz exterior, para que poco a poco nuestros ojos se vayan habituando a aquella semiclaridad y podamos ir caminando por los senderos interiores de la gruta. Así pasa acá. Es necesario ir aprendiendo a caminar con la luz de la fe. Es preciso aprender a vivir de fe oscura y entonces las desolaciones no nos conmueven. Claro que sí nos hacen sufrir, pero una cosa es sufrir y otra cosa es desconcertarse. Con la luz de la fe el alma no se desconcierta. Tenemos el ejemplo de un alma que no se desconcertaba con las desolaciones. Santa Teresa del Niño Jesús es una de esas pocas almas. ¿Quién sabe si viéndola de cerca se haya desconcertado un poco, pero por sus escritos se echa de ver que no se desconcertaba y sufría horriblemente? Sin embargo, qué serenidad, qué firmeza en medio de sus pruebas y de sus desolaciones. ¿De dónde le venía eso? Le venía de su amor, de su confianza, pero también de su fe. Sabía vivir de fe y en sus escritos encontramos los indicios seguros de aquella vida de fe tan intensa que ella sabía vivir. Con razón dice la Sagrada Escritura: mi justo vive de fe. Romanos 1:17. Aprendamos a vivir vida de fe. Es un aprendizaje que cuesta, pero es algo importantísimo, algo verdaderamente capital en la vida del Espíritu. Que el Espíritu Santo nos enseñe esa ciencia celestial para que, viviendo de fe, podamos penetrar, como lo explicaré después, en el interior del corazón de Jesús, y allí amarlo, y allí consolarlo, y allí cumplir nuestra misión.